¿Qué tal, Germán? Buenas noches. Tanto tiempo. El arquitecto José Cingoni. Vos formaste parte del gobierno de Linares, ahora estás con sus fieles, o sea, sos un hombre reconocido bueno, te han convocado distintos intendentes, ¿no? Por tus saberes. ¿Qué es vamos, ABC, docencia, qué es el Código de Planeamiento o de Ordenamiento Urbano? ¿Qué es? El código es la expresión jurídica de un plan, por eso siempre que hablamos de uno o del otro lo hacemos en conjunto. Y es un proceso que está normado en la ley provincial. Los municipios tienen que hacer sus planes y sus códigos de ordenamiento urbano y territorial. Se llaman así porque es de todo el partido, no es solo del espacio urbano, sino también del espacio rural. O sea, ese libro dice cómo se ordena, cuáles son las reglas de ese distrito. Sí, básicamente cómo baja la normativa provincial a tu distrito. Sí, hay una cantidad de especificidades que tiene que definir el municipio en el marco de la normativa provincial. Hay básicamente tres normas madre digamos, en el urbanismo de la provincia, que son la Ley Orgánica de Municipalidades, el decreto 8912 y la ley 14449, que es de hábitat. Esas son como las tres más, pero después hay muchas leyes industriales, ambientales, porque erróneamente uno lo vincula a las construcciones nada más, pero es mucho más amplio. Sí, obviamente lo que decide el código es la capacidad que tiene el suelo de producirse, ya sea en una producción rural o ya sea en una construcción urbana. Y va definiendo parámetros que tienen que ser observables. Obviamente el municipio tiene margen para arreglar dentro de esos parámetros. Nosotros tenemos... Pero ¿por qué modificar? ¿Qué no se puede hacer hoy con el código actual? A ver, el ¿Qué está prohibido? ¿Qué quieren modificar ustedes? A ver, algunas cosas me imagino que quieren prohibir y otras cosas quieren habilitar y otras cosas corregir. Bien, la legislación nos obliga a actualizar. ¿Sí? Y nosotros tenemos una situación de que el Código del 91 se hace sobre el plan del 70 que fue reformulado en el 86. Va a tener una ventana de una ciudad que no es la que tenemos hoy, una ciudad que se pensaba para 1 millón de habitantes, para una serie de situaciones, en climas también y situaciones diferentes que las que tenemos hoy. Entonces, el menos ambicioso por ahí de... En el 91 se pensaba que hoy íbamos a tener 1 millón de habitantes. De las proyecciones que se hacían. Hoy Duhalde estuvo en la radio y dijo, qué poca gente tiene Bahía. Yo pensé que tenía 500.000. Vos fíjate, esa misma sensación tenía. Sí, pero le pasa a todos los distritos, sobre todo del interior, ¿no? de la provincia, van teniendo cada vez una baja más importante de población, censo a censo, que se veía venir porque venía decreciendo la velocidad. Así que, a ver, el código de por sí tiene que ajustar una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la ciudad. Me parece que también lo que estamos planteando no es un arreglar el código existente, sino una mirada diferente sobre la ciudad, ¿no? Es un código nuevo. Sí, sí, yo creo que hoy lo decía temprano, hay que jubilar el del 91 con honores y agradeciendo los servicios prestados, pero tenés que mirar la ciudad de otra manera. Pero lo sí, que si nos ha pasado no es la inundación. cosa. La inundación, los vientos, digamos. ¿Eso aceleró digamos, la elaboración de este nuevo código? No, para nada. Ya lo tenías en carpeta. No, a ver, la gestión anterior lo tenía en carpeta. La gestión de sus bieles lo tenía en su plataforma, lo comenzó. Lo que a mí me toca hoy es la tercera fase de las dos primeras que se iniciaron en la gestión de sus bieles. Pero con una inundación en el medio. Con una inundación en el medio, exactamente. ¿Y cuántas cosas cambiaste de ese borrador por la inundación? ¿Cuántas cosas se modificaron? No, yo ya lo agarré con eso. Ya había... a ver, te impacta las simulaciones con las que vos trabajás en planificación. Siempre se rigen por máximos históricos.
O sea, lo que nos pasó no tenía ningún antecedente. Hoy tenés que cambiar todo. O sea, tu mirada es diferente. O sea, por ejemplo, vos agarrás el nuevo código que vos hoy presentaste y dice en la vera o en la costa, zona cercana a la costa del Napostá, no se puede construir. ¿Es así? Sí. ¿Así? Sí, sí. Así O sea, baja muchísimo el potencial de construcción y hay medidas de mitigación. De hecho, se está elaborando en la provincia el mapa de peligrosidad de inundación. Mirá, hay un dato interesante que el último relevamiento fotogramétrico, son relevamientos de fotos que se hacen desde aviones, se hizo en el año 2000. No se volvió a invertir en tecnología de fotografía para planificación y ahora, desde la inundación, la provincia pudo ampliar un proyecto que tenía con el BID y estamos teniendo un material fantástico porque se ha hecho un relevamiento con drones grandes que nos dan una precisión muy fuerte y ha construido un relieve del suelo con cotas cada 25 centímetros. ¿Y cuál es la que más te llamó la atención? ¿Algún sector que vos decías, mira, esto es un peligro? Lo que digo es que tener precisión de la cota es clave para no andar modificando los perfiles del terreno. Por eso, pero mirando eso, ¿qué te llamó la atención? De lo que vos tenías en la cabeza, que ya era un montón, porque vos, si hay alguien que conoce la ciudad... No, yo siempre fui proclive en mis trabajos a darle un espacio a la medición del riesgo. Nosotros tenemos distintos tipos de riesgos naturales y antrópicos, 6 me parece que son los más claros. Cuando me tocó hacer... Pero me venden una casa en calle Urquiza, frente a Canar. ¿La compro? ¿Qué me decís? Vas a tener el plano donde podés ver con qué lluvia se te inunda. No compro. Vas a tener el plano para poder mirar a ¿Eso lo va a poder ver la gente? Sí, no es una información privilegiada, es pública. No, para nada. Eso es información que va a estar en los documentos y que te va a permitir analizar. El mapa de riesgo de inundación se superpone con el de zonificación. Entonces vos vas a tener una zona donde podés hacer determinadas cosas. Pero si te pisa el riesgo alto, hay cosas que no vas a poder hacer, o al revés, hay cosas que vas a estar obligado a hacer. Por ejemplo... Vivir en un primer piso. Exactamente. ¿Y abajo qué pone? Exactamente. Planta. No, vos podés tener tu vivienda abajo, pero vas a estar obligado al menos a tener un ambiente... Por si se inunda. Exactamente. O es muy impresionante. Si en la zona vas a tener cochera y poder arriba. hacer subterránea, donde te pisa la inundación no vas a poder hacer subterránea. Bueno, de eso algo aprendimos, porque cuántas construcciones, las cocheras están abajo, toda la parte eléctrica, todo eso tiene que ir para arriba. Todo tiene que ir para arriba. Todo para arriba. ¿Por qué se hacía para abajo? Porque, ¿cuál era el concepto? Porque tampoco teníamos... El Pena, los hospitales, muchos están para abajo y hay que ir para arriba. Bien, comparto. Te acordarás de una decisión de Jaime Linares en sus primeros años, que era vamos a sacar los museos del subsuelo. ¿Sí? Y él se fue con eso cumplido. ¿Sí? Quedaba el de la municipalidad, que fue museo de diferentes cosas. No, pero en el subsuelo. se sacó eso. Donde se robaron los cuadros, ¿te acordás? Sí, pero eso... También se pusieron a ras del piso. Exactamente. No se perdió nada en la inundación de material histórico de nuestra ciudad. Es decir, son decisiones políticas que después requieren de sus inversiones, obviamente. Por ejemplo, el histórico drama en el barrio universitario, que se hicieron más edificios de los que recomendaba el Código Viejo y, bueno, claro, había 50 personas por metro cuadrado y, bueno, tiraban la cadena y se inundaba todo porque las cloacas no estaban preparadas para semejante cantidad de gente. Exactamente. Eso ¿cómo lo arreglás? Pues ya están construidos los edificios. Lo que está, obviamente, y nosotros no podemos sacarle toda la capacidad al suelo, pero sí hay entradas diferentes a cómo desde el código se mide la ciudad, ¿no? Se mira la ciudad. A mí me parece que hay dos que son fundamentales para nosotros. Uno es la densidad, cosa que no se planteaba antes y ahora es lo que te manda, ¿sí? Moderar la densidad es clave justamente para
para que no te sucedan esas cosas, y a partir de esa densidad moderada los otros factores de construcción se van ajustando, ¿no? ¿Y ahí cómo regulas la cantidad de pisos, si hay edificios? No, eso ¿Cómo haces? La ley te marca cuánto es lo máximo que puede haber en una manzana. Esto nunca se aplicó en Bahía, el código, hay determinadas cuestiones de la... ¿O no se cumplieron? No se las han aplicado, ¿no? Densidad es uno de los puntos por ahí más fuertes. Obviamente lo tenemos que hacer, Pero y lo vamos a hacer, ¿no? Pero es en base a las construcciones, no a la gente, o sea, o vas a contar la gente que hay. No, lo que está pautado, digamos, dentro de la norma es un monoambiente o un dormitorio. Son 2 personas y a partir de ahí por cada dormitorio o espacio similar son 2 personas más, ¿no? Y Pero el tema vos tenés, de cada zona vas a tener un número de densidad, ¿no? Que puede ir de 150 a 1000 dentro del área. Ya sé, pero urbana. adentro del domicilio, una vez construido, no te puedes meter. No, por supuesto que no, pero te maneja de alguna manera la cantidad de viviendas que podés sacar en un terreno. Eso va a moderar muchísimo. Y el otro factor importante que estamos incorporando es el de asegurar permeabilidad del suelo, que eso no estaba previsto en el código anterior. Y ahí tenemos un cambio fuerte, sobre todo en las áreas más de periferia. Y eso se estudia, o sea, eso la geografía lo determinará, la naturaleza, o se pueden hacer trabajos para... No, viste, las normas son duras en esto, ¿no? Ahí tenemos indicadores. La ley te dice que no podés tener más de un 60% de suelo construido, pero bueno, dentro de ese no dejar todo asfalto. Dentro de ese margen nosotros tenemos la capacidad de modificarlo y bajarlo. Así que estamos bajando... Pero la estructura del suelo también se estudia, porque no es lo mismo White, no es lo mismo Sherry que el centro. Sí, la norma lo que te dice es, hay un porcentaje de suelo que queda permeable, que no podés construir. No podés taparlo. No podés taparlo. Ni siquiera con una pileta, ni con... Pero digo, la densidad del suelo, no es lo mismo construir en Patagonia, que en roca, que en White. Vos decís la absorción. La absorción. Sí. ¿Eso también se estudia? Eso también se estudia, es otro tema, no tiene que ver con lo normativo, pero desde lo normativo aseguramos y empezamos a plantear alternativas, José, por ejemplo, en las calles. Ahora vamos a las calles, pero, por ejemplo, más allá de tener un código de ordenamiento urbano que es muy necesario, muchas veces falta sentido común, porque hay barrios que están hechos en un pozo. En White tenés varios ejemplos, o sea, eso no necesitaba ningún código, era sentido común. O sea, ¿cómo van a hacer un barrio en un pozo? Siempre se va a inundar, no hay manera, ¿no? Sí. Pero bueno, Eso es político, fue político. Que falta muchas veces. A ver, ¿cuántas veces se ha asfaltado por encima de los niveles de las casas? Claro. La calle arriba y pasa el agua, entra el agua a la todo casa. el entorno de la plaza, o sea, de hecho, no llega el agua a la plaza porque las calles están más altas, pero eso, digamos, en toda la ciudad y en los barrios va pasando. Y bueno, hoy vamos a tener esta posibilidad de tener niveles que hasta ahora no le exigimos a las obras particulares un nivel determinado. Son cosas que van a cambiar. Bien, y se va a controlar eso, pues tenés que controlarlo. Por ejemplo, vuelvo temas cocheras, más allá de la inundación. ¿Le exigen a un edificio hacer cocheras? Porque acá hay 1000 edificios que una cochera para 50 departamentos o cero cochera. Lo cual es un delirio porque es un quilombo después del estacionamiento. A ver, todos los edificios nuevos multifamiliares tienen exigencia de cocheras. Nosotros vamos a tomar la excepción de no pedirlas o reducirlas en algunos casos, como por ejemplo la rehabilitación de edificios históricos que están abandonados o algunos edificios que han quedado abandonados que si le exigí la cochera no tienen cómo lograrlo. O lo que vamos a permitir, sobre todo en las calles de prioridad peatón, es que la cochera pueda compensarse a 200 metros como máximo de donde está. Claro. Esto te da flexibilidad y a lo que apunta es... O sea, me haces la cochera, aunque esté a 2 cuadras, pero me haces la cochera. Sí, porque si no es un contrasentido con
con un área de prioridad peatón, por ejemplo, ¿no? A ver, otro cambio significativo que recuerdes, si esto va a cambiar, va a ser diferente, además la gente lo va a notar. Voy a cosas más domésticas, Sí, a ver. pero no menores. El Código de 91 prácticamente en la mitad de la ciudad te obliga a que tu cerco de frente, medianera y fondo tiene que ser libustrina. Ajá. Y la verdad es que en tiempos que corren la gente por ahí necesita otro tipo de seguridad. Entonces este código va a permitir y tipifica distintos tipos de cercos y obviamente uno decía Igual no se sancionaba, ¿o sí? Y sí, ¿Sí? Sí, porque... Alguien que pone una reja en vez de poner Sí, o un muro. plantas. Un muro. Sí, un muro. Sí, un muro. La reja no contaba, pero el muro sí. El muro sí, y a ver, nosotros podemos... Y la gente lo hacía y pagaba la multa. Nosotros podemos no actuar, pero si hay una denuncia, Sí, tenés que actuar. Bueno, y no parece lógico, ¿no? Entonces... ¿Y el tema de los retiros, eso cambia? No. No, en algunos casos sí, en otros casos no. Hay alguna variante interesante con los bilaterales porque antes se te exigía una medida, la misma medida de un lado que del otro. Ahora decimos, bueno, si es 6 metros entre los dos lados, podés de un lado 1,5 y del otro tenés un espacio que te sirve para algo, ¿no? Y el control de los frentes, de los edificios o de lugares que hoy tenés que mirar porque se te cae la cornisa. Eso van a intensificar, va a ser más duro. Eso, los lugares abandonados, no sé, el ex centro de compras, que es una Bien. locura, un adefesio que en el medio de la ciudad y dicen no se puede hacer nada porque es privado. bien, O sea, no, sí, se puede hacer. ¿se puede? Hemos tomado contacto, estamos haciendo... Pero hasta ahora... bueno, hay cosas que con otros hemos tenido un poco más de resultado, Que como con con esto. el hipotecario, Sí. con la Escuela 2 que estamos trabajando. ¿Cierto que los dueños están en Chile, De- del centro de compras? no, son dos mujeres, señoras. Mugrientas. No, No, digo, por lo menos que lo limpien, ¿no? No sí, se puede intimar no, a que eso sí. el Hemos olor a caca de paloma te voltea. Hemos tomado contacto, pero bueno. Mm. Lo que te decía, En la hay dos códigos Sí. importantes en una ciudad. Del frente estamos hablando de los locos. Que es el Código de Ordenamiento Territorial, y lo que me decís específicamente del frente está en el Código de Edificación. Nuestro Código de Edificación es de 1968. ¿La edificación va acá adentro o es aparte? No, esa parte porque no necesita la convalidación provincial. ¿Y ese también lo modifican? Lo estamos trabajando. Ah, ok. Lo estamos trabajando y queremos llegar con eso también. Todo depende un poco cómo avancemos, pero bueno, este es el compromiso que le hice al intendente, ¿no? ¿Tema árboles entra acá o no? Tema árboles, tenemos nuestro plan de arbolado, pero sí hay Porque hay una discusión eterna. ¿Qué hago con el árbol? Pero el árbol... No lo puedo tocar, sí, pero lo planté yo, no, pero es de la municipalidad. Y lo corto me sanciona, pero si acá hay una rama, el quilombo me lo como yo. A ver, Histórica también. ahí tenemos también algo que nos pasó que hace que si cuidábamos los árboles tenemos que cuidarlos más. Sí cambia en el código una cuestión de concepto, ¿no? Vos el código del 91 te dice cuál es la medida del recinto donde El van cuadrado. los árboles. Sí. Nosotros decimos cuál es la medida de lo que necesita el árbol. Ah, ok. ¿Se entiende el cambio? Sí. Sí. Y Priorizan al árbol. priorizamos al árbol. Y la especie, porque hay árboles que revientan No, toda la vereda. eso te lo va a dar la municipalidad, obviamente, pero también empezamos a permitir incluso la relación del cordón cuneta, que muchas veces se te junta el agua Sí. y que tenés el árbol en un recinto Sí. seco, empezar a interactuar en ese sentido. Es decir, que tome el agua de claro, el código empieza a establecer flexibilidades, el tipo de calles que te decía, que va a hacer que los profesionales puedan tener una acción más importante en el espacio público. En las zonas inundables, por ejemplo, en ciudades Mendoza, histórica, donde hay a veces exceso de agua, están las acequias que se usan para evitar la inundación y también para riego. ¿Eso en algún sector está previsto? Sí. ¿Sí? Está como tipología de calle. Hoy la única tipología que tenemos es la bovedada con cordón cuneta. Sí. Nosotros incorporamos varias tipologías. La de la sequía, mira, a mí me pasó haciendo un proyecto para el puerto que era la calle Reconquista, allá en Barrio Saladero, donde en el sentido de la calle no tenías pendiente y en el sentido transversal tenías mucha. Lo razonable es una sequía que vaya chupando el agua para reducir obviamente toda esa agua, porque si no, no la sacás nunca. Es decir,
tenemos que tener alternativas en el diseño del espacio público también. Bueno, muy interesante, hay mil preguntas. No sé, gimnasios, después de lo que pasó, ¿cambia algo? ¿No cambia? Sí, ¿Ya lo estaban laburando? Sí, nosotros veníamos trabajando desde enero, sabiendo lo difícil de los caminos para seguir los dos códigos, prioridad obviamente el de ordenamiento porque es el más exigente de todos por la convalidación provincial, pero en ambos vamos trabajando procedimientos, la identificación de infracciones y los márgenes de sanción, para que quede justamente un capítulo fortalecido en ambos códigos. También sabemos que varias de esas cosas las podemos reglamentar por decreto, ¿no? Con lo cual hay cuestiones que podemos ir avanzando, pero bueno... Sin esperar esto. Nunca se ha querido tampoco tocar cosas independientemente sin tener cierta integralidad. Pero si no te digo, los famosos parches es un desastre. Claro, no te digo esperar a todo, ¿sí? Pero bueno, del Código de Edificación hemos encontrado artículos que tienen más de 10 ordenanzas modificatorias. O sea, es un chino, además, entenderlo. Sí, es muy engorroso. Incluso para la gente que quiere estar, digamos... No, para nosotros es claro. buscar a ver dónde tenés alguna norma más que te lo modifica, ¿no? Alem, por ejemplo. Alem, históricamente, decían, bueno, residencial, después, no sé si tocaron el código o lo hicieron sin mirar el código, se fue haciendo más comercial, de residencial a comercial, una discusión hace 20, 30 años atrás. Bueno, eso, edificios, por ejemplo, el de donde vive el empresario Bonacorsi, le tuvieron que bajar un piso. ¿Todo eso se arregla con esto? Mira, Alem es un buen caso que tomamos para generalizar en el resto, ¿no? Alem ha protegido la escala de la avenida, obligando a unos retiros para que luego continúen a la altura del edificio. Ese es un parámetro que nosotros estamos... Se ve con algunos edificios de lujo. Claro. Que nosotros eso lo estamos llevando a toda la ciudad, es decir, sobre la línea... ¿Eso que es para que no esté tan encima de la calle, de la gente del edificio? Para que cuides el cono de sombra en el espacio público. Claro. O sea, tratar de tener la mayor cantidad de horas, obviamente, no sacarlo, pero mantener un nivel que sea igual o muy aproximado al ancho de la calle. Hasta ahí llegás en la línea de frente. ¿Cuántos pisos se pueden en Alem? Depende de la altura del Alem. No, ahora sí. No, bueno, porque Alem es más ancha, pero igual tomamos ese. Hubo uno que se construyó hace un par de años, que tuvo conflicto. Abajo vivía, antes no era, diputado. Y le tiraban cosas, material, vigas, le terminó haciendo juicio. El esquema es tener un punto máximo sobre la línea municipal que sea equivalente a la calle tipo, ¿no? Porque no va a andar midiendo todas. Luego retirarte 6 metros y poder subir 2 pisos más y a partir de ahí te retiras 3, subís 1, ¿viste? Okay. Y también... Tipo aterrazado. Tipo aterrazado, lo que te dé, pero para asegurar el espacio público. Y lo mismo... En lo que se llama la línea de fondo, que sea proporcional a lo que estás dejando desde el fondo de tu terreno. Eso varía en función de si el terreno es muy largo es más, si es más corto es menos. Pero bueno, asegurar esos espacios, que son espacios urbanos, uno de propiedad pública y otro privado, pero asegurar, digamos, la mayor cantidad de sol o limitar la cantidad de sombra en esos espacios. Después, que pueda crecer hacia adentro, que tenga más altura, no es un problema. Hablamos, ya tenemos que cerrar, es muy interesante, hay 1000 cosas para charlar, pero hablamos de la inundación, obviamente van a mirar mucho eso, tuvimos temporal de viento, todo el tema cableado aéreo, postes, todo eso, ¿está acá adentro o no? Pues va por otro lado. No, lo que sí tenemos en lo que ya vamos escribiendo del Código de Edificación... Pues ¿cuántos carteles pasaron a mejor vida? Algunos se volaron, otros los retiraron, el municipio retiró algunos después del temporal de viento. Todo eso también hay que regularlo porque fue un desastre. Sí, totalmente. El punto me parece más importante es que vamos a medir o vamos a pautar el cálculo de la resistencia de los edificios al viento con el valor de Nor Patagonia y no con el de la región pampeana. Nosotros estamos en el borde. Hay más viento. Es un poco más fuerte. El norte de la Patagonia. Exactamente. Que en La Pampa. La carga de viento es más fuerte.
Edificios no se cayeron, pero sí se cayeron cosas de los edificios. Edificios no se cayeron, pero el viento sopló a la velocidad de cálculo. Se cayeron paredones. Y un caso sopló emblemático. a velocidades muy cercanas a la velocidad de cálculo. Y nosotros, ahí pasa O sea, ¿qué quieres decir? Que en el temporal de viento hubo edificios que estuvieron ahí al límite. Si soplaba un poco más... No, quiero decir, digo, Sí. vos calculás con 200 kilómetros de viento, ¿viste? Y bueno, estuvimos ahí. Te Nada, temblaba la pera, ¿eh? es mejor ser precavido y tomar... Porque aparte en el mapa... Creo que menos terremoto, el resto tenemos que estudiarlo todo. Lo conversábamos con ingenieros, ¿no? Toquemos madera, porque es lo que nos falta. Sí. Sí. Conversábamos con ingenieros y cuando vos ves el mapa de cálculos, estamos en el borde, o sea, ¿quién define eso? ¿Viste? Entonces, son medidas preventivas. Por eso ahora hay que tirarle más adelante, el tema agua y en el tema viento. Sí, y agua también es la contracara, la sequía, ¿no? Entonces vamos a aumentar la exigencia de almacenamiento de aguas en las obras. Más tanques, más grandes. De 24 horas a 48 horas. Entonces, en edificios. En edificios, en casas. ¿En casas también? Es un tanque más. ¿Ah, sí? Sí, sí. Todo lo que ayude... Las bombas esas que chupan en épocas de sequía, que chupan más, el que tiene la bomba tiene agua en toda la cuadra y el que Nosotros se nos no, pierde mucha agua naturalmente. por el desastre de APSA. Por la red, porque se te va, el agua que no la tomaste sigue por otro pero lado. también por las pérdidas. Con lo cual, almacenar es mejorar la eficiencia del sistema. Hay obras que está haciendo APSA, pero si desde las obras que se hacen también logramos sumar esa tendencia, hay otras ciudades que tienen almacenamientos para 3 días, ¿no? No pasa nada. Claro. No es un costo Claro. que te vaya a mover el amperímetro de una obra, ¿no? Y además también cambiar la cabeza, que eso no está en el código, ¿no? Cambiar nuestra cabeza. Es un poco, por eso te decía, es una mirada integral nueva, ¿sí? Donde iremos priorizamos otras cosas. Iremos conociendo algunos detalles más. Venite a otros programas y nos vas contando algunos detalles más. ¿Esto la oposición lo va a aprobar? Bueno, no, los espacios de debate... Porque hoy estaban en la conferencia. Muy bien, la verdad que muy agradecidos con la presencia de senadores, diputados y concejales de todos los espacios políticos. Y esto es clave, ¿no? Porque nosotros ahora iniciamos un proceso... Porque esto queda para la ciudad, en esto, digamos, tienen que tener una mirada constructiva todos, y si le hacen alguna modificación, ustedes aceptarla y ellos acompañar, porque es la ciudad en la que vivimos todos. Después se pelean por Cristina, Milei y todo eso, pero... La verdad que ahora vamos a tener 2 meses de debate muy abierto, también con los concejales, y el intendente mencionaba también con los legisladores provinciales, de tal manera que cuando podamos mandar al Consejo el proyecto, si nos aprueba la provincia, pueda ir ya porque eso también te tiene que dar el ok la provincia, porque recién contabas que el suelo, la tierra y el aire, también de esas... Los recursos naturales dependen de las provincias, y justamente lo que hace un código de esto... Pero ya habrás un poco chequeado un poquito. No, venimos trabajando con ellos y nos animamos a salir porque tenemos... No, porque mirá si te lo traba Kicillof y no... No, es muy técnico, es muy técnico el trabajo. Bien. Gracias, José Cingoni. Gracias, ¿Te gusta la función pública? Hace rato que no estaba, ¿eh? Sí, hace rato, pero siempre volvés. Estaba muy cómodo siempre trabajando desde afuera. De arquitecto. De consultor. Pero sí, me gusta trabajar en la ciudad. Algún día vas a contar la anécdota de Caballos Salvajes. Cingoni eligió el lugar donde se filma Caballos Salvajes, Puente Canesa. Sí, en realidad pude atender al productor, no lo conocíamos, y nada, creerle en lo que nos contaba y armar un poco todos los contactos para que se filme lo más posible acá en Bahía Blanca. ¿Sí? Hablando de Puente Canesa, me dejó el guión de Caballo Salvaje. Sí. Alterio. El productor que vino, que estaba haciendo de avanzada y buscando los lugares. Me dejó el guión, la fotocopia anillada, ¿viste? Una reliquia eso, ¿eh? Sí, una obra de arte. Película de mis favoritas. ¿Qué obsesión tenía Linares con Puente Canesa? ¿Te acordás? Y seguimos, ¿no? El otro día me junté con Jeffer para hablar del tema.
Bueno, otro día hablamos. Gracias, Singoni. Gracias a vos. Pausa y cortísima y volvemos. Dale.